Salmo 23. Ya tenemos, nos ponemos de pie. Dice la palabra del Señor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre amado. Gracias por permitirnos llegar hoy a este culto de oración, Señor. Gracias, Padre, por darnos la libertad, Señor, y ponerte a ti en primer lugar, Padre amado. Señor, obra en nuestros corazones, permítenos, Señor, darte gloria y honor cada vez de una mejor manera, Señor, con un corazón que te anhela, que te ama, Señor, que quiere caminar contigo, andar contigo, Padre. Te pedimos que bendigas este culto de oración, Señor, que bendigas tu palabra, Padre, y que tu nombre sea glorificado en gran manera. Entregamos este momento, Señor, rogándote que abra nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto para la gloria de Cristo Jesús. Padre, todo te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues dentro de la serie hoy vamos a ver, ¿verdad?, el Salmo 23, que quizá es el salmo más conocido o más citado de todos los cristianos, ¿verdad? En la época cristiana, quizá es el salmo que más cristianos se saben, el que más pronuncian, el que más ponen ante cualquier situación, ¿verdad? Entonces, este salmo es maravilloso, pero hay una cuestión importante que hay que ver aquí. Este Salmo 23 está después del Salmo 22 y no es un chiste, ¿verdad? Sino que el Salmo 22, como vimos, es el Salmo de la crucifixión, ¿verdad? Que narra lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí fue donde exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y luego viene el Salmo 23, donde David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es que no es por nada que el Espíritu Santo permitió que este salmo quedara en este orden, porque no puede ser Jehová nuestro pastor si primero no es nuestro Redentor y Salvador. Amén. ¿Verdad? Entonces primero tuvo que haberse Él entregado como cordero al matadero, ¿verdad? Primero Él derramó su sangre para poder comprar con su sangre las ovejas que tenía que redimir. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que este salmo, hermanos, tiene un orden maravilloso. Si pudiéramos conectar el 22 con el 23, sería un orden maravilloso. Nosotros, hermanos, somos ovejas del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Y somos ovejas que el Padre le dio a su Hijo, ¿verdad?, para que la redimiera en la cruz del Calvario. Por eso, repito, no es coincidencia que el Espíritu Santo pusiera el Salmo 22 antes del 23. O sea, el Salmo de la crucifixión antes del Salmo que dice, Jehová es mi pastor. David conocía muy bien lo que era ser un pastor. Él fue pastor de ovejas, ¿verdad? Antes de ser rey, él cuidaba las ovejas de su padre. Cuidaba las ovejas de su padre. Jesús le fueron otorgadas las ovejas de su padre. Amén. Entonces David estaba cuidando las ovejas de su padre y sabía perfectamente cuál era la labor de un pastor, ¿verdad? Y que tenía que defender David las ovejas de su padre aún con su vida. Por eso se enfrentó a osos y a leones, ¿verdad? Para que no le pudieran arrebatar ni una de las ovejas que su padre le había dado en custodia. Ahora, si David, que era un simple ser humano débil como nosotros,
ni siquiera fuerte, fortachón, ni siquiera alto, era de estatura baja, ¿verdad? Si David hacía todo para que ninguna de sus ovejas se perdiera, cuanto más las ovejas que están en las manos del Señor no se perderá ni una. Además de que ese fue el mandato que el Señor recibió del Padre, que de todas las que me den, no pierda yo ninguna, ¿verdad? No pierda yo ninguna. Por lo tanto, la salvación para los que en verdad son ovejas del Señor es una salvación segura. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Dios es el pastor de cada uno de nosotros, ¿verdad? O como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primera epístola, el príncipe de los pastores, o el pastor de pastores. Amén. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, vemos este glorioso salmo que trae mucha paz a nuestro corazón, pero vamos a empezar a escarbarlo y vamos a empezar a ver, ¿verdad?, todas las bendiciones que nos da este salmo. En primer lugar, este salmo está dividido en dos. Yo no sé si habías percatado eso, que este salmo va a hablar de dos figuras, no de una sola. En primer lugar, este salmo pone a Jehová como el pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Y esto va de los versículos 1 al 4. Pero los versículos 5 y 6 no hablan de un pastor. Los versículos 5 y 6 hablan de un anfitrión. ¿Sí? Porque los versículos 5 y 6, ¿qué dice? Adereza mesa delante de mí. ¿Un pastor adereza mesa para sus ovejas? No. Unges mi cabeza con aceite, ungir. Aunque los pastores, ¿verdad?, en la antigüedad le meten aceite a las ovejas para que no se le paren las moscas y eso, que le metan gusanos, pero eso no es ungir, ¿verdad? Aquí está hablando de ungir en un sentido especial. Entonces la figura cambia, David la cambia, ¿sí? Y la cambia enormemente. Entonces nosotros vamos a enfocarnos ahorita en la primera parte, hermanos. Jehová es mi pastor, y solo vamos a ver los versículos 1 al 4, y espero lo traté de reducir lo más que se pueda, porque la verdad este salmo está como para 15 o 20 mensajes, hermanos, y diferentes. Tiene una riqueza tan grande, tan maravillosa. Yo estando comparando con varios documentos ahí, predicaciones, es infinito, o sea, la maravilla de la palabra de Dios, y sobre todo este salmo que nos habla precisamente de eso, ¿verdad? Que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dice el Salmo 23, inclusive el Salmo de David está incluido dentro del texto. Aquí, a diferencia de otros salmos que hemos leído, aquí sí está incluido dentro del texto. Por lo tanto, se tiene que leer el Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Si Él es nuestro pastor, dice, nada nos va a faltar. Es cierto, amados hermanos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver aquí algo bien especial. Dice, Jehová es mi pastor. Como hablamos en el Salmo 18, nosotros tenemos, hermanos, que tener sentido de pertenencia y sentido de posesión con nuestro Dios. Si no tenemos sentido de que le pertenecemos a Dios, y no tenemos sentido de que Dios nos pertenece a nosotros también. Cantar de los Cantares, ¿verdad?, es un libro que habla del amor entre un esposo y una esposa, pero también refleja el amor de Cristo por su iglesia. Y como dice, mi amado es mío y yo soy suya. Entonces habla de un sentido, ¿verdad?, de pertenencia y posesión. Por eso también nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es del cuerpo y el cuerpo es de la cabeza. Amén. Amén. Entonces David vuelve a poner este sentido de posesión, mi pastor. ¿Sabes, hermano? No es nada más nuestro pastor, es tú y mi pastor. Y tienes que tomarlo a ti. Cada día de tu vida tienes que tomarlo a ti, como un sentido singular, como si Él te estuviera viendo especialmente a ti, como si Él pusiera tu atención y la pone así, especial para ti. Jehová es mi pastor. Y nosotros vamos a ver, nada más traigo dos citas de dos hombres de Dios que así también lo pusieron igual que David. Por ejemplo, vamos a Hebreos
me recorre hermano los títulos. Hebreos, no es Hebreos, es Deuteronomio. No estaba viendo, dice por ahí una. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Es un movimiento con el dedo y lo desplaza. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. 4 y 5. Amén. Leanlo, por favor. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahí está, ¿verdad? Moisés, Jehová, ¿qué? Mi Dios. Fíjense que no dice Jehová, nuestro Dios, al pueblo de Israel. Jehová, mi Dios. También Daniel, que es uno de los hombres más fuertes, Moisés, Daniel del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo dice también Daniel? Mío. Mi Dios. ¿Verdad? Hermanos, si pudiéramos ver bastantes citas de santos del Antiguo Testamento, y es mi Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener un sentido de pertenencia, que le pertenecemos a Él y a la vez Él nos pertenece a nosotros. Es mi Dios, es tu Dios el que está ahí. Y cuando David está poniendo Jehová es mi pastor, él está también diciendo yo soy su oveja. Amén. Y reconociendo algo, David conocía perfectamente cómo eran las ovejas. David sabía bien cómo eran las ovejas. Y las ovejas son los animales quizá más brutos que hay sobre la tierra. Comprobado. La oveja es uno de los animales más brutos que hay sobre la tierra. No por nada el Señor siempre nos compara como ovejas. Porque somos bien torpes para cuidarnos nosotros mismos de las garras del enemigo. Y David sabía perfectamente esto. Dicen los que han estudiado los pastores antiguos y nuevos de Israel y Medio Oriente, que las ovejas son tan torpes que si el pastor no pone cuidado, cuando están comiendo el pasto, se pueden acabar el pasto y se empiezan a comer la raíz del pasto con tierra. De esa manera, o sea, no se detienen, lo comen, por lo tanto, les empieza a causar daño en el estómago y pueden sufrir pérdidas. Entonces el pastor tiene que ver que el pasto ya está a cierto nivel y tiene que cambiar a las ovejas para llevarlas a otros pastos, ¿sí? De ese nivel, hermanos. La oveja es tan torpe que ver venir al lobo, ver venir al león y se queda temblorosa y sin miedo, lo único que hace es y hasta ahí nada más. Necesita al pastor. Por eso David decía Jehová es mi pastor, porque sabía que dependía 100% de él. Nosotros dependemos de Cristo, hermanos, un 100% en todo. Amén. Por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestros logros, no podemos hacer nada. Jesús dijo, ustedes, por ustedes mismos, amén, nada pueden hacer. ¿Me permites ponerlo en otras palabras? Ustedes por ustedes mismos son los inútiles. Tenemos que entender nuestra dependencia. Por eso David decía, Jehová es mi pastor. Jehová es quien me pastorea. Y cuando Él me pastorea, entonces yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Ahora, es un dato curioso. Jehová es mi pastor, pero en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como el pastor de las ovejas. Y si nosotros enlazamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, estamos viendo que muy probablemente Jehová aquí está hablando del mismo Señor Jesús. Amén. Amén. Hebreos, ahora sí, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Después, como por 400. No. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está, ¿verdad? El gran
pastor de las ovejas, Jesucristo. Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Se acuerdan David cuando también dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Jesús es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está, ¿verdad? El buen pastor y obispo de nuestras almas. Entonces nosotros también podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 11, Juan 10, 11, que dice la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. No solo el escritor de Hebreos habla que Jesús es el gran pastor, no solo Pedro habla que Jesús es el gran pastor y obispo, sino que Jesús mismo se adjudica, yo soy ese buen pastor, ¿verdad? Yo soy ese buen pastor que hablaba David, porque voy a dar mi vida por las ovejas. Y literalmente Él la dio. Él derramó su sangre por ganarnos la salvación para nosotros, amados hermanos. Él se entregó a sí mismo para hacer esto. Amén. Él es el gran pastor. Jehová es mi pastor. ¿Sí? En Juan 10, 14, ahí mismo, hermanos. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ya vieron? Ahí también Jesús habla del sentido de pertenencia y posesión. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dijo? Yo conozco quiénes son mis ovejas y mis ovejas me conocen. Sentido de pertenencia y posesión. Nosotros le pertenecemos, pero Él también nos pertenece. Y es que así debe de ser en cada cristiano, debe entender esto plenamente, ¿verdad? Que hemos sido comprados a precio de sangre y ahora le pertenecemos a Él. Él nos rescató, ¿verdad? Él nos rescató. Y dicen curiosamente los datos también de los pastores, ¿verdad? Que las ovejas en el Medio Oriente conocen la voz de su pastor. Hicieron un análisis científico, un experimento, ¿verdad? Donde reunieron varias, ¿verdad? Ovejas de diferentes pastores y las juntaron todas. Y entonces mandaban a traer a los pastores, ¿verdad? Y les pedían que les hablaran a sus ovejas. Y entonces cada pastor de una manera singular le hablaba a las ovejas. Y de repente de así salían las ovejas que le pertenecían a ese pastor y se iban hacia donde estaba él. Y el otro llamaba a sus ovejas y salían y se iban hacia donde estaba él. Las ovejas que no eran de ese pastor te quedaban ahí. Un sentido de pertenencia y posesión. El pastor sabe quiénes son sus ovejas y las ovejas saben quién es el pastor. Amén. Amén. Por eso el Señor también dijo en Juan 10, 27, dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. está, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, o sea, conocen mi voz, saben quién soy, saben cuando yo las llamo, como esas ovejas que estos pastores llamaban, sabían exactamente la voz de su pastor. Nosotros, amados hermanos, si somos ovejas de Cristo, tenemos que reconocer cuando Cristo nos está hablando. Cuando Él nos está hablando, tenemos que reconocer su voz, porque somos sus ovejas, ¿verdad? ¿Y por qué puedo reconocer la voz del Señor? Porque hoy en día, hermanos, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando creemos con todo el corazón y en nosotros habita el Espíritu Santo. Y por lo tanto Él hace que podamos reconocer la voz de nuestro pastor. Amén. Amén. La voz de Cristo hablándonos a través de su bendita palabra, a través de las predicaciones, a través de las predicaciones, ¿verdad? Dios nos habla, y entonces un verdadero hijo de Dios conoce que Jesús le está hablando a él.
ya sea animándolo, ya sea exhortándolo, ya sea edificándolo. Amén. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. Esta es la profecía hoy en día, es la predicación hablada que habla nuestros corazones, y Dios obra en nuestros corazones y reconocemos la voz del Señor. Ya no es por medio de profetas, ya es por medio de la predicación que Dios llega a nuestros oídos esa palabra y Dios habla a nuestro corazón y Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad? Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y Él nos da, versículo 28 dice, 10:28 de Juan. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está, ¿verdad? Y el 29, por favor, también. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está la plena seguridad que tenemos. Por eso cuando David decía que Jehová es mi pastor, se sentía seguro completamente. Porque él sabe, si yo siendo un simple humano, simple criatura, defendía a mis ovejas para no perder ninguna, las ovejas de mi Padre, ahora Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el omnipotente Dios, ¿quién puede arrebatarle una oveja a Jesús? ¿Quién puede? ¿Satanás? No puede, porque Jesús es el Todopoderoso, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Por eso Jesús les dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Satanás no puede venir y quitarte de las manos de Jesús si eres una oveja de Él. Él es el gran pastor y no va a permitir que el lobo venga y te arrebate de las manos de Él. Por eso tenemos una plena seguridad. Alguien por ahí tenía un amigo que luego platicábamos acerca de la seguridad de la salvación. Él creía que la salvación se perdía y me decía, bueno, pero ¿qué tal que si yo soy el que brinca de la mano del Señor? Pues yo le dije, es que ahí desconocemos la Biblia. La mano del Señor mide todavía más que el universo mismo. Dice la palabra del Señor en Isaías que Dios mide el universo con la palma de su mano. Entonces, si tú puedes dar un salto desde aquí hasta más allá de lo que termina el universo, sí te puedes salir de la mano del Señor. Pero yo creo que no vas a dar un brinco mayor a 1 metro o 2 metros. Entonces, jamás te puedes salir de la mano del Señor. No hay forma de que nos podamos salir. Somos su posesión y Él es nuestra posesión. Él es mío y yo soy de Él. Amén. Y tenemos que tenerlo bien claro. Y Jesús dice, no solo soy yo, porque yo y el Padre uno somos, sino también es el Padre el que las cuida. Así que hay una seguridad contundente acerca, hermanos, de nuestra seguridad como ovejas del Señor, que nadie puede arrebatarnos de las manos de tan grande y poderoso pastor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, Jehová es mi pastor, dice, ¿verdad? Entonces David se conoce como oveja, y al conocerse como oveja, tenemos que conocer también, hermanos, 3 comportamientos de oveja. ¿Sabían que hay 3 comportamientos de oveja? Hay 3 comportamientos de oveja. También conocía esto, aunque no está dentro del Salmo, pero analizando la cuestión de los pastores, hay 3 tipos de ovejas. La oveja, que podría decirte en cierta forma, son las más queridas de los pastores, porque siempre están junto al pastor, siempre están ahí pegadas a él, ¿no, verdad? Son obedientes, son prestas a obedecer y siempre están cerca de él. Por eso siempre anda acariciándole el pastor la cabeza o algo, ¿verdad? Ese tipo de oveja es precisamente el creyente, hermanos, que se deleita en la comunión con su Señor, ¿verdad? Que se deleita en su vida de oración. No hace su vida de oración como carga, hace su vida de oración como un deleite del Señor. No hace su meditación de la palabra de Dios como una carga, lo hace como un deleite. No viene a congregarte con una pesadez, viene a congregarte con un gozo en el Señor, porque quiere oír la voz del pastor.
a través de la predicación. Entonces ese es un tipo de oveja que siempre está ahí, es obediente, y por ende, no porque las quiera más, sino porque siempre están pegadas a Él, reciben más de su bendición, reciben más de su cariño, reciben más de su amor. Las otros tipos de ovejas, son aquellas que de repente se acercan y de repente se alejan un poquito, andan buscando comer cualquier cosa, por ahí mordiendo a los arbustos, mordiendo por acá, mordiendo por allá, son un poco inquietas, ¿verdad? Entonces, este tipo de ovejas, hermanos, son las que están de repente en una iglesia, ¿verdad? Pero de repente se van a otra iglesia, de repente se van a otra iglesia, y andan comiendo por aquí, por allá, por acá, por allá, ¿verdad? Pero siempre andan levantan su mirada, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el rebaño? Para no perderme, ¿verdad? Siempre andan abusadas en ese sentido, pero de repente se desorientan y se pierden. Y entonces el pastor tiene que ir a buscarlas. Amén. Tiene que ir a buscarlas, ¿verdad? Y reciben una reprimenda verbal del pastor. Estamos hablando aquí de Cristo, ¿no? El pastor lo cantó ya, ¿verdad? Estamos hablando totalmente de Cristo. Reciben una reprimenda del Señor. Porque nosotros aquí tenemos que poner total atención a Cristo Jesús. Y de repente andamos divagando por un lado o por el otro, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, íntegros al Señor. Ese es otro tipo de oveja, hermanos. Y el tercer tipo de oveja, esa es la oveja más traviesa, ¿verdad? Esa anda, corre por aquí, corre por allá, corre por acá, parece chivo, ¿sí? Se sube a los montículos, salta de repente, ¿verdad? Y todo eso hasta que se lastima o se fractura una pierna, ¿verdad? Y entonces ahí vienen las consecuencias de su, ¿verdad?, andar carrereado y todo. No obedece al Señor, anda por todos lados, ¿verdad? Y entonces el Señor tiene que aplicarle la disciplina a esa oveja, hermanos. Amén. Amén. Y estas, precisamente, ese tipo de ovejas son las que más dan dolor de cabeza a los pastores de la iglesia local. Y no hablo por mí, pero gracias a Dios, hasta ahorita no tengo una oveja así. Pero, amados hermanos, son los que más causan dolor de cabeza a los pastores, ¿verdad? Y es ahí donde Hebreos escribe, ¿verdad? También sujétense a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Para que no lo hagan pesadamente, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Y eso es lo que está hablando David, solo con la palabra Jehová es mi pastor. Hermanos, ¿qué tipo de oveja somos? ¿Qué tipo de oveja somos? Cuando David dice Jehová es mi pastor, se está identificando plenamente con el primer tipo de oveja. Porque David era alguien que se deleitaba en la presencia del Señor. Por eso Dios dice, no porque fuera perfecto, no porque fuera algo especial, sino porque David era alguien que se deleitaba en la presencia del Señor, se gozaba, amaba a su Dios. Y por eso Dios dice, David es alguien conforme a mi corazón. Porque a Dios le agrada eso. No porque David fuera más especial que otro santo del Antiguo Testamento, sino el deleite, y por eso es más rápido que lo acaricien, hermanos. Digo, ¿qué tipo de ovejas somos? Y luego dice David, nada me faltará. También se puede traducir, nada me falta, estando con el Señor, ¿verdad? Nada me faltará o nada me falta. Cualquiera de las dos cosas, hermanos, nada nos va a faltar. En nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual como ovejas del Señor, recordemos que el Señor nos va llevando no hacia este mundo, nos va llevando hacia la patria celestial. Él es el pastor que nos va dirigiendo a la eternidad con Él. Amén. Entonces dice, nada te va a faltar. Hermanos, como ovejas del Señor, tú puedes decir, yo soy muy débil. Tú puedes decir, es que, wow, yo a veces le fallo al Señor. Wow, es que a veces, no sé, siento como que no voy a poder. El Señor te dice, nada te va a faltar. Y cuando dice, nada te faltará, está hablando precisamente de eso. No te va a faltar el cuidado del Señor. No te va a faltar, ¿verdad?, que te falte fuerzas o ánimo o inclusive una buena corrección. Pero el Señor va a hacer que andes caminando en esos caminos, que vayas hacia la patria celestial, que vayas hacia el redil que Él ya preparó para ti y para mí, que es la nueva Jerusalén. Amén.
Los pastores en la antigüedad, amados hermanos, o hasta la fecha en el Medio Oriente, cuando una oveja la llaman, cuando una oveja anda así media traviesona o algo, le echan un grito áspero, ¿verdad? Si la oveja reacciona, hasta ahí le dejo. Y eso es cuando por ahí andamos haciendo cosillas, ¿verdad? Y viene la predicación y dicen, ay, parece que el predicador sabía cómo ando y ay, me duele, ¿verdad? Bueno, es cuando Dios nos salva ahí. Pero luego, si la oveja no hace caso, entonces el pastor busca unas piedras pequeñas y se las avienta a la cabecita de la oveja. Entonces la oveja lo voltea a ver, ¿verdad? Y estas son cuando vienen las predicaciones, que le llaman las predicaciones más duras, ¿verdad? Dios nos habla suavemente, luego nos habla fuertemente con su palabra. Pero si no hacemos caso, si esa oveja no hace caso, entonces el pastor alarga su callado y la jala, ¿verdad? Y le pega un jalón fuerte para que entienda que es una reprimenda. Pero si la oveja no hace caso, entonces el pastor llega y le quiebra las patas, las 4 patas, le quiebra la oveja y se las venda y se las cura. Y todo el tiempo que la oveja va a estar en curación para que suelten sus huesos, la va a andar trayendo de sus hombros. Pero hermanos, así es con el Señor. Por eso les digo, nada nos va a faltar, inclusive la disciplina, hermanos. Nada nos va a faltar para que nosotros lleguemos a la patria celestial. Si el Señor tiene que quebrarnos las patas, lo va a hacer, aunque nos va a traer cargando en todo ese tiempo de dolor y de aflicción, ¿verdad? Pero Él lo va a hacer. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. No va a haber un momento, hermanos, que te falte la consolación del Señor, la exhortación del Señor, la disciplina del Señor, el amor del Señor. Porque siempre cuando leemos este salmo, nada me faltará, inmediatamente ¿qué pensamos? Cosas materiales. No me va a faltar la comida, no me va a faltar el agua, no me va a faltar esto. Pero ¿cuántas veces has pensado en cuestiones espirituales? Y es lo que el Señor nos está hablando. Porque si nosotros vemos realmente, hermanos, en la vida cristiana, sí ha habido cristianos que han faltado y les han faltado cuestiones materiales. Entonces quería decir como que Dios no cumple su palabra. Y Dios sí cumple su palabra, pero está hablando en sentido más espiritual. Nada me va a faltar. En los momentos más difíciles, Martín Lutero, cuando se iba a enfrentar con la jerarquía eclesiástica y el Papa ahí, donde sabía que le iba a costar a lo mejor la vida y que lo quemaran en una hoguera, Martín Lutero esa noche tuvo una aflicción tremenda, una agonía tremenda. Decían los amigos que estaban fuera de su cuarto que parecía como que estuviera loco. Él caminaba de un lado para otro, gritaba, ¿verdad? Golpeaba las paredes y todo en su agonía, en su aflicción. Pero Martín Lutero dice, pero ahí siempre estaba Cristo conmigo. Hermano, nada nos va a faltar. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del horno de fuego, Él va a estar con nosotros. No nos va a faltar la fe. Amén. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pedro, yo soy tu pastor y no te va a faltar la fe. No te va a faltar la fe. Hermanos, por lo tanto, cuando estemos pasando en un momento de agonía, de tribulación, de angustia, de persecución, de prueba, tenemos que entender que tenemos al mejor pastor del universo y que nada nos va a faltar. Es que a veces siento que ya quiero buscar la salida fácil. No, confía en el Señor, que nada te va a faltar. Si necesitas fuerzas, Él te las va a dar. Si necesitas consuelo, Él te lo va a dar. Pero tienes que creer que Él está cuidándote y que nada te va a faltar. Absolutamente nada. Él no va a permitir que perezcas en el camino. Él no va a permitir que mueras de hambre espiritual en el camino. Él es el pastor y Él está cuidando nuestra vida espiritual, viniendo siempre para interceder por nosotros. Amén.
¿verdad? Para darnos perpetua salvación, dice el escritor de Hebreos. Él es Jehová, Él es nuestro pastor, es el gran pastor que suplirá todas nuestras necesidades, todo, absolutamente todo, en todo tiempo, ¿verdad? Nosotros debemos de confiar en Él plenamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Nada nos faltará. Es más, Él nos ha dado la garantía de que vamos a llegar al final. ¿Cuál es esa garantía, hermanos? La garantía de que vamos a llegar al final. Palabra. Efesios capítulo 1, El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. las arras de los Las arras de la esperanza. El sello significaba garantía. Las arras, que también significa garantía. El Espíritu Santo morando en nosotros es la garantía de que vamos a llegar al final. Y el Espíritu Santo es la fuente del amor, del gozo, de la paz. ¿De qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pues, hermanos, ¿qué te puede faltar si Él está contigo? Me falta sabiduría. En espíritu, pídesela a Dios. Y Él te va a dar abundantemente, dice, y sin reproche. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Amén. Inclusive, hermanos, si llegaran a meternos en un horno de fuego real y nuestro cuerpo se quemara, nuestra alma no será afectada. No será afectada. Tenemos la seguridad de que vamos por el camino con el Señor. Amén. Amén. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, fíjate algo, que digo, a veces lo leemos rápido, pero ¿qué dice? Nada nos podrá separar del amor del Señor. ¿Ni qué? No, pero antes. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. Pero aún antes, dice hambre. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. O sea, que un cristiano puede llegar a padecer hambre. Pero ¿cómo me dice que nada me faltará? Nada me va a faltar en el sentido de la fortaleza espiritual para estar allí, hermanos, firmes en el Señor, para no negar al Señor, para no volver atrás nunca más. Él nos va a dar la fortaleza. Nada me faltará. Por eso los cristianos en la antigüedad, dice el escritor de Hebreos, con gozo aceptaban que les quitaran sus bienes cuando venían los romanos, ¿verdad? O venían los judíos, fariseos y eso, y les decían, ¿sabes qué? Como eres cristiano, esto ya no te pertenece tu casa, ya no te pertenece en tu rancho, ni tu ganado, nada, fuera, salte con todo. Y lo sacaban. Pero nada me faltará. No les faltó gozo, no les faltó fe, no les faltó esperanza, por lo tanto se mantuvieron firmes en el Señor. Eso es lo que está diciendo David, nada me faltará. Eso es lo más importante para nosotros, amado hermano. Por eso
Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 1, versículo 3, le dice: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Y vosotros estáis completos, nada te falta. Desde el momento en que naciste de nuevo, en que creíste en Cristo Jesús, no te falta nada. Nada. Con Él estamos completos. Nada me faltará. Él va a estar conmigo en todo momento. Él va a estar conmigo y tengo la seguridad de que llegaré a la patria celestial. Recordemos que Jesús dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Y también dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a vencer. Y esta es la victoria, dice el apóstol Juan en su primera carta, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nada nos va a faltar. Este salmo está hablando de una confianza plena, de pertenencia, de posesión, de lugar, hermanos. Eso es lo que nos está hablando el Espíritu Santo. Cuando Cristo muere en la cruz, en el Salmo 22, compró nuestra redención, compró nuestra salvación y compró nuestra seguridad eterna. Por eso vamos a llegar. No importa lo que venga en este mundo, no importa qué haga Satanás y todas sus legiones, nada nos puede separar de Cristo Jesús, absolutamente nada, si eres oveja del Señor, porque Él está con nosotros y nada nos puede separar de Él. Y dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermanos, qué mejor lugar para descansar que la palabra de Dios. Qué mejor lugar para nutrirse que la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para nutrirme. Ahí están los pastos más jugosos, más verdes, hermanos, los pastos que han nutrido a miles y miles y miles de cristianos desde que la iglesia, es más, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no se acaban esos pastos. Vuelven a salir, vuelven a salir y vuelven a salir, porque aquí es la palabra de Dios. Es manantial de vida para nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y 16. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y de ahí nos brincamos al 16. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Hay algo más importante que el pan. Hay algo más importante que el alimento físico, y es la palabra de Dios. Porque esa alimenta nuestro espíritu. Esa alimenta nuestro espíritu. Jesús tenía hambre después de 40 días de ayunar en el desierto. 40 días y 40 noches. Y Satanás se le acercó y dijo que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús cita esta porción. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra de Dios. Esos son los verdes pastos que una oveja se deleita estar comiendo. Hermanos, ¿qué tanto estamos deleitándonos en comer la palabra del Señor? Juan capítulo 9,
versículos 53 al 56. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 53 al 56. Juan 9, 53 al 56, sí tiene, hermanos, tiene 60 y tantos versículos. 9 no, es el 6. Ah, es el 6, bueno, Juan 6, sí, disculpen. No, denle vuelta al número, por favor. Juan 6, 53 al 56. ¿El más fuerte, por favor? ¿Verdad? Entonces Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Entonces también el alimento es que Cristo venga a nosotros, porque si no, el Espíritu de Dios no mora en nosotros y necesitamos del Espíritu de Dios para ser alimentados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y luego dice el salmista: junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Esta agua, amados hermanos, no es otra que el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Jesús dijo, ¿verdad?, que el creer en Él será como ríos de agua viva dentro de nosotros. Y esto hablaba del Espíritu Santo. ¿Amén? Será como una fuente que salte para vida eterna, dijo la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando aquí está hablando el Señor y está diciendo junto a aguas de reposo me pastoreará, quiere decir que en el camino de nuestro transitar cristiano, hermanos, siempre al lado hay un río de agua viva para nosotros, como Israel en el desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios que seguía a Israel en el desierto? La roca, que es Cristo, y de esa roca salió agua. En nuestro peregrinar cristiano hay